Tales. Bien, en este video básicamente les voy a mostrar lo que serían ciertas configuraciones básicas que tienen que ver con cuestiones de diseño para lo que es este PowerPoint. Si bien el software en automático desde tiene una serie de plantillas, elementos como vamos a ver, este, es bueno dentro de todo porque también da indicios de que, digamos, ustedes establecen, digamos, sus propios diseños y demás, y eso habla bien de que están atendiendo atención a los detalles y de que no recurren a lo convencional. Eso se puede ver se toma como aspectos de originalidad que normalmente son importantes, ¿no? Ahora, eh, acorde a lo que están los videos y todo lo que les estaba mostrando, por ejemplo, si arrancamos, por ejemplo, con esta presentación, de hecho que fue parte del material que les envié, se habrán dado cuenta de que tiene ciertos diseños bueno, o estos en particular que no vienen en automático con la parte del software, ¿sale? Entonces, esto ustedes lo pueden crear de manera sencilla, no se necesita ser tan elaborado o muy rimbombante o bien, o sea, saturar, por ejemplo, ciertos elementos para tener presentaciones, vamos a ver, bien hechas. Entonces, todo esto ustedes lo pueden configurar para una sola diapositiva o bien para todo, o sea, bien para toda la presentación. Ahora, nosotros podemos, digamos, a través del elemento de diseño, podemos elegir cualquiera de estos elementos que nos ofrece el software y que de alguna forma, o sea, lo hagamos en automático y nos quitamos de problemas. Sin embargo, también, por ejemplo, aparte de los diseños que vienen preestablecidos, también podemos tener ciertas combinaciones de colores, sí, que también que vienen por defecto o nosotros podemos crear nuestro propio esquema. Normalmente, si queremos crear nuestro propio esquema, como lo estoy haciendo aquí, podemos seleccionar de manera libre todos los colores que nosotros queramos. Sin embargo, y como recomendación, sí debemos tener cierto conocimiento sobre cómo se crean las paletas de colores, porque a veces sí, con tal de privilegiar los colores que a veces a nosotros nos gustan, visualmente no sean lo correcto. Sí, hay cuestiones ahorita que vamos a tratar que hacen que pues elegir, digamos, colores, digamos, o si para matices y demás, deben tener ciertos aspectos particulares. Ahora, estos ustedes lo pueden, digamos, configurar y demás, pero nosotros vamos a hacer un diseño básicamente básico y rápido. En este caso me voy aquí a lo que es en archivo y me voy a presentación en blanco. Normalmente lo que nosotros vamos a tener es esto de aquí. Dependiendo su versión de Office, sobre todo si son de las más recientes, o sea, de 2016 o 365 en adelante, van a tener ya los elementos de vista diseñador, o sea, que básicamente da sugerencias de contenido, ¿sale? Que ya que es en automático. Ahorita vamos a cerrar esto. Aquí, digamos, es lo que es aparte de agregar notas. Esto normalmente sirve cuando tenemos lo que es la vista de narrador. Entonces vamos a minimizar y ajustar todo esto. Ahora, normalmente aquí lo que comúnmente se encuentran no van a ver estas cuadrículas, pero esto se puede configurar justamente lo que es en el diseño de vista. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, es esta parte de líneas de la cuadrícula. Normalmente así, si ustedes lo ven, así se aparece. Es bueno tener lo que son las líneas de la cuadrícula también para que, sobre todo cuando necesitemos alinear ciertos contenidos, ¿sí? Y podamos distribuir de mejor forma. De hecho, las cuadrículas nos ayudan, por ejemplo, a decir cuánto es del texto, cuánto quiero que se ubique y demás, y tengamos un poco de mejor perspectiva. ¿Sí? Entonces aquí pues, podemos activarlos o desactivarlos según lo que necesitemos. También tenemos la parte de la regla, como lo que también es en lo que es en Word, o sea, si necesitamos guiarnos un poco más, o incluso las líneas guía, que son estas de aquí, que son nos indique exactamente dónde está el centro de la diapositiva. Vamos a dejar esto que está aquí, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, todas estas patrones están en blanco. Si nosotros queremos seleccionar un diseño, nos vamos aquí a la parte de diseño, ¿sí? Y pues, obviamente, como lo mostré en el anterior caso, seleccionar alguno de los que tenemos aquí. En este caso lo voy a dejar así con el elemento en blanco, ¿sí? Para lo que voy a hacer posteriormente. En tamaño de la diapositiva, nuevamente va a depender en qué proporción se lo podemos hacer, ¿sí? Y sobre todo también tiene mucho que ver en dónde vamos a proyectar. Por ejemplo, tenemos dos relaciones de aspecto, que es el estándar 4:3 o panorámica 16:9. El estándar 4:3
como lo que tenemos aquí, sirve mucho, por ejemplo, para las pantallas antiguas y para ciertos proyectores que tienen la relación de 4:3. De hecho, esta es la relación de aspecto que tenían muchos dispositivos, por ejemplo, en los 90 y principios de los 2000, que era básicamente esta forma más cuadrada. La forma clásica y que, por ejemplo, ya es el estándar, es en el tamaño de panorámico, que es 16:9. Sí, que ya funciona más, por ejemplo, para pantallas que son digamos panorámicas, como ya las que actualmente tenemos, o para cañones o proyectores más modernos. Entonces, vamos a dejar esto aquí. Ahora, la combinación de colores, sí, en este caso lo voy a dejar parecido, un poco parecido al que tenemos en IEDEP. Si no, si en algún momento si necesito cambiarlo, lo cambiaré, pero bueno, de momento voy a dejarlo con violeta 2. Ustedes pueden elegir también el que ustedes quieran. Yo voy a trabajar con este. ¿Sí? Ahora, también de la parte de fuentes, o sea, de que con cuál quiero que trabaje es lo que es la diapositiva, es decir, podemos elegir el tipo de fuente libremente, pero nosotros podemos elegir un esquema. Hay algunos que ya están por defecto, ustedes también pueden crear los propios, sí, pero de momento vamos a elegir alguno de los que tenemos aquí. De hecho, voy a ocupar este de Aptos Display. Sí, si ustedes quieren, si tienen ese, pueden elegirlo, y si no, pueden ocupar algún otro. Voy a dejarlo como Aptos Display, lo voy a seleccionar y ahí queda configurado. Donde me doy cuenta de que está asignado este elemento, pues obviamente aquí, porque tanto para títulos, para cuerpo, tiene el tipo de fuente Aptos. Cuestión muy importante, sobre todo en cuestiones de diseño gráfico, es importante que en cualquier presentación, infográfico, mapa conceptual, mental o como quieran, es recomendable no más de 3 tipos de fuente, es decir, que ocupemos no más de 3, porque si ocupamos varias, entonces digamos, es un error es un error, digamos, de clásico de diseño, es decir, que no tenemos uniformidad, que así se le llama, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a dejar esto aquí. Ahora, aquí, digamos, en la nueva diapositiva, pues podemos elegir qué es lo que queremos en particular de contenidos. Tenemos diapositiva de título, que es como la que tenemos acá en primera instancia. Sí, tenemos que solo título, o bien, por ejemplo, esquemas en donde podemos agregar contenidos. En mi caso particular, siempre me ha gustado trabajar con diapositivas en blanco, sí, para que yo tenga total libertad de elegir o colocar los elementos que a mí me interesan. Bien, ahora, si me voy a lo que es a la parte de diseño, y también tenemos aquí la opción de que es dar formato al fondo, y podemos elegir entre que tengamos rellenos sólidos, degradados o con imágenes. Por ejemplo, aquí en de relleno sólido, que es el que vamos a trabajar, por ejemplo, aquí acorde al esquema de colores que yo elegí, yo tengo todos estos elementos disponibles. Por ejemplo, si yo elijo un esquema de color distinto, por ejemplo, voy a decir azul cálido. Si yo me voy ahora, por ejemplo, a rellenos sólidos, cómo cambian. Justamente a esto se le llaman paleta de colores, ¿sí? Entonces, todos estos colores no están por casualidad, sino porque sirven de forma armónica y uniforme con el esquema de colores que se ha seleccionado. Voy a volver a lo que es al violeta 2, así como tal, y ahora voy a dejarlo con un tono grisáceo. Sí, y vean cómo es que cambia la diapositiva. Si elijo alguno más oscuro, por ejemplo, tenemos este de aquí o este de acá, o incluso este de aquí. Bien, entonces ahorita voy a tratar de replicar el diseño que tengo, por ejemplo, en la diapositiva anterior. Voy a deshacer cambios y más o menos generar algo así. Entonces, nuevamente se tiene lo que es un esquema gris, pero no tanto, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si tenemos elementos con degradados, por ejemplo, tenemos esta parte de aquí, tenemos de direcciones radiales y demás, y podemos hacer las modificaciones que nos interese, ¿sí? Tenemos degradados preestablecidos, ¿sí? Y podemos hacer las modificaciones según lo que a ustedes les interese. ¿Sale? Por ejemplo, vamos a mover este de aquí y este de acá, y también cómo es que se degrada. Por ejemplo, relleno con imagen o textura, por ejemplo, tenemos algunos que están disponibles, ¿sí? Que están digamos, en automático. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, es elegir alguno que a ustedes les interese o les guste. ¿Sí? O bien, por ejemplo, rellenos de trama, que son, por ejemplo, de esta forma. O sea, casi no se aprecia mucho. De hecho, vamos a ver que se aprecie con algún color. Así, ahí está. Y, por ejemplo, para que se note, ¿no? Pero de momento vamos a dejarlo solo como relleno sólido. Y así queda.
Bien, ahora, esto nada más funciona para esta diapositiva porque si yo le doy aquí otra, me va a generar ahora sí con un fondo completamente independiente. Ahora, ¿qué pasa cuando sabes qué? Me interesa que todas las diapositivas se comporten del mismo modo y no esté yo cambiando de forma manual todo esto. Bien, entonces en ese caso hay un elemento que se llama patrón de diapositivas. ¿Sí? Entonces aquí, si yo me voy aquí a la parte de vista nuevamente, está aquí la vista patrón de diapositivas. ¿Sí? Entonces aquí está lo que es el esquema general, ¿sí? Y el esquema que tiene cada diapositiva según lo que agreguemos de contenido. Es decir, voy a cerrar ratito esta vista y, por ejemplo, yo puedo elegir o le puedo indicar a PowerPoint que si yo quiero agregar una diapositiva de tales características, yo puedo tener patrones diferentes y también un patrón uniforme para todas. Entonces, me voy a vista otra vez, patrón de diapositivas y ahora selecciono aquí, ese es el esquema, el principal, o sea que es el indicativo de todo. Aquí, digamos, le doy, está otra vez la opción de dar formato al fondo o aquí incluso en estilos de fondo también está aquí, o bien le doy acá. Ahí no, vamos a darle uno que se aprecie un poquito más. Por ejemplo, vamos a hacerlo en negro, ¿sí? Y todo el patrón se colorea, ¿sale? Es decir, que ese sería como el elemento uniforme. Ahora, si yo quiero fondos diferentes según lo que a mí me interese, ¿sí? Puedo dejarle estilos distintos. Por ejemplo, como lo que estoy haciendo aquí. Voy a darle como así colores al azar, ¿sí? Y vamos a ver en este, por ejemplo, que sea de este color. ¿Sale? Entonces aquí están estos. Voy a cerrar el patrón de diapositivas y, por ejemplo, así que ese color uniforme está en negro. Y, por ejemplo, aquí, por ejemplo, cuando yo agregue este de dos objetos, ya tiene su propio patrón. ¿Sí? Y, por ejemplo, solo el título, aquí tiene este. ¿Sí? Y en blanco va a tener solo esto. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes pueden experimentar según lo que ustedes necesiten. Ahora, voy a modificar en este caso, para que todos tengan, digamos, elemento uniforme. Vámonos a patrón de diapositivas otra vez. Voy a darle ese relleno sólido y va a darle con un color de esta forma. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ver. Ahora, para no estar haciendo digamos, de manera eh, una por una, está el momento de aplicar a todas. Se lo aplico a todo y ya ahí básicamente queda. Bien, ahora importante esta cuestión. ¿Cómo hago para lo que es agregar elementos y demás? En este caso vamos a lo que es insertar y por ejemplo, esto se puede hacer de manera sencilla, digamos a través de formas, ¿sí? Y dependiendo, o sea, qué es lo que quieran, digamos, mostrar y demás. Por ejemplo, voy a seleccionar aquí lo que es una línea, ahí está, ¿sí? Y por ejemplo voy a trazarla y aquí están, digamos, sus opciones. Por ejemplo, aquí se abre un submenú en donde yo tengo estos elementos. Ahora, el contorno de forma, si yo le doy aquí, puedo cambiar el color a lo que a mí me interese. Le voy a dejar el que tiene de aquí directamente, ¿sí? Y lo que sí voy a aumentar es el grosor, ¿sí? En este caso lo voy a dejar a este, ¿sí? Vamos a alinearlo aprovechando que tenemos la cuadrícula y lo voy a hacer así. Voy a copiar, digamos, esta otra línea. Voy a hacer un poco más corta, por ejemplo, unos dos cuadros. Así, voy a dejarle un color diferente. Haga esto que se modificó. Bueno, no importa. Vamos a dejarlo al elemento más grueso y ahí así lo dejaría. Voy a copiar y otra vez pegar otra línea. Ahí está. Voy a reducir los otros dos cuadros. Y voy a dejarle, por ejemplo, este color. Nada más es a modo de experimento. ¿Sí? Voy a insertar otra forma. Si en este caso vamos a ver lo que sería un rombo. ¿Sí? Ahora voy a darle lo que es este relleno. Le voy a quitar el contorno, al puesto de sin contorno. O bien, por ejemplo, le pueden dejar algún otro en particular. Y por ejemplo, aunque yo lo deje aquí, de esta forma, cuando lo veamos con patrón de diapositivas, básicamente no va a aparecer todo el cuadro, sino va a aparecer solamente esta sección de aquí como si fuese lo que es una esquina. Ahora, cierro el patrón de diapositivas y de hecho ya todas las que agregué siguen ese mismo patrón. Cuando se proyecte, pues obviamente esto no se ve. Así digamos, así quedaría. Y
Se ve de esa forma, así con cualquiera que ustedes avancen. Si quieren algún patrón, digamos, específico para cada, o sea, para cada diapositiva, pues simplemente se van a patrón de diapositivas y ya nada más sería de las que necesiten, solo modificar lo que haga falta, ¿sí? Ahora, para que tengamos, digamos, respetemos un poco el esquema de colores, por ejemplo, vamos a formato de forma, vamos a contorno y vamos a ocupar estos esquemas de aquí. ¿Sale? Vamos a dejar el más oscuro, por ejemplo, en esta línea, este de aquí, que es un poco más claro, y este de el que es el más claro que nos ofrece. Esto se llama uniformidad porque estás ocupando patrón, es el mismo elementos de colores. Y en ese caso, para esta forma, vamos a dejarlo solo con este, ¿sí? De esta forma. Y voy a dejarle con contorno negro, ¿sí? Cierro el patrón de diapositivas y ya digamos cómo es que esto se ve. Bien. Ahora, yo lo que elegí, digamos, esta forma, pero ustedes pueden elegir también otras, digamos, otros elementos también que se destaquen y le den una mejor presentación a lo que es su presentación, valga la redundancia. Bien, ahora, cuestión muy importante, ¿sí? Ahorita he dicho, sobre todo para cuando inserten elementos como texto y demás. Por ejemplo, aquí en insertar voy a hacer lo que es cuadro de texto y voy a, digamos, este elemento de aquí. Y por ejemplo, voy a decir prueba de título. Es muy importante que aprendan lo siguiente. Por cuestiones de visualización y también por estética, es importante establecer colores de contraste, ¿sí? Y sobre todo lo que es en texto y componentes. Por ejemplo, en este caso de aquí, si yo lo dejo así como evento en blanco, si nosotros proyectamos esto, simplemente apenas si se ve. Entonces, si yo tengo, es muy importante, si yo tengo fondo claro, las fuentes, el texto, los elementos tienen que ser oscuros para que puedan verse y notarse, ¿sí? De esta forma, por ejemplo, incluso estos son elementos de contraste. Por ejemplo, estas líneas se aprecian con respecto al fondo y este también se aprecia con respecto a lo que es al fondo, ¿sí? Así, por ejemplo, digamos, ahora voy a reducir esto un poco. No, perdón, este de aquí. Ahí está. Que se note que es, digamos, prueba de texto regular, ¿sí? Y por ejemplo, lo que les decía, por ejemplo, de los cuadros, por ejemplo, estos me sirven de guía justamente para ubicar las formas y está un poco mejor alineado. Importante también, sobre todo en esto, en cuestiones de diapositivas. Si ustedes, por ejemplo, voy a copiar esto así nada más de manera rápida. Si ustedes hacen esto, es decir, por ejemplo, que nada más copian y pegan texto y básicamente eso es todo lo que se exhibe en la diapositiva. Lo único que van a hacer están cometiendo un pecado en cuestiones de presentación. Se supone que estos son apoyos visuales. No tiene caso que, por ejemplo, solo estemos agarrando y saturando, digamos, la diapositiva con puro texto. Esto es un error garrafal, ¿sí? ¿De qué me sirve proyectar, por ejemplo, contenido en una presentación si a fin de cuentas yo voy a tener que leer todo esto? Si a esas vamos, es preferible irme a la fuente original y dedicarme a leerlo como en un libro. La idea de las presentaciones es que se coloque el texto y los elementos necesarios, ¿sí? De tal forma que sirva para exponer y que obviamente lo que se luzca es el expositor, no el contenido ese, no el contenido de la presentación. ¿Sale? Supone que ahí es el verdadero protagonista. Supone que tiene que ser elementos así, ¿sí? O sea, con texto como tal. Hay una recomendación que se dice en cuestiones de texto, normalmente lo máximo que se pueden colocar son 10, por ejemplo, un párrafo que sea de máximo 10 renglones y máximo 10 palabras por renglón, de tal forma que esto sea óptimo en cuanto a contenido. Y también es muy importante que no importa si agregan imágenes, no importa si agregan elementos, ¿sí? También que estos no saturen la diapositiva, es decir, si van a colocar gráficos es porque van a tener un significado o va a ser como parte del apoyo de la diapositiva. Si ustedes saturan de imágenes todos estos elementos, entonces no tiene sentido alguno, o sea, todo tiene que ser armónico y funcional, ¿sí?
Ahora, por ejemplo, voy a dejar esos elementos de aquí, ¿sí? Tengo una mejor idea. Voy a copiar todo esto y lo voy a pasar aquí. Voy a quitar esto, así, y quitar estas de acá. Ahora, como les decía con respecto a la parte de contrastes, si tengo fondo claro, necesito elementos que sean oscuros o que sean de contraste. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, también elementos que son, por ejemplo, que son también ahora que tenga el color contrario? ¿Sí? Es decir, eh, que ahora si yo tengo fondo oscuro, por ejemplo, voy a decir que tengo fondo oscuro, por ejemplo, este de aquí, ahora el texto no se ve, ¿sí? Entonces, a lo mejor, digamos, esta todavía se ve un poco más, pero bueno, voy a ocupar un elemento más oscuro, ¿sí? Esto originalmente tampoco funciona, ¿sí? Porque esto no se aprecia. Entonces, ahora, si tienen fondo oscuro, ahora los contenidos deben ser claros, ¿sí? Esto sí funciona porque se aprecia, ¿sí? Así como este funciona así, hay elementos de contraste, estos elementos también, porque se pueden observar directamente. Por ejemplo, otras combinaciones que podemos probar, por ejemplo, sería una clásica, puede ser, si yo tengo fondo azul, puede quedarse así como fondo, digamos que en este fondo en blanco, ¿sí? Ahora, hay elementos que se empiezan a perder, por ejemplo, esta línea no se aprecia del todo, ¿sí? Pero, por ejemplo, puedo hacer el texto, por ejemplo, también si no es en blanco, puede ser amarillo, ¿sí? La cosa es que sea un elemento de contraste, es decir, que se aprecie uno sobre el otro, ¿sí? Hay errores por ejemplo, este es un clásico y que es un chiste, por ejemplo, para los diseñadores gráficos. Por ejemplo, tengo por ejemplo, fondos verdes. Normalmente que este es un clásico, a ver si no recuerdo, es este, o creo que es un poco más oscuro. Era este de aquí. Y este es una clase, a veces algunos ocupan esto y es a modo de grosería. Por ejemplo, que ponen esto no funciona, aparte de que se ve muy mal, sí, esto es agresivo a la vista, sí, porque tenemos un fondo que no es totalmente oscuro, pero tampoco es claro, y tengo elementos que son, o sea que está muy brillante, entonces esto es un error. Sí, entonces eso no, reitero, no aplica nada más para diapositivas o presentaciones, sino aplica también para lo que son infográficos, mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etcétera. Para que este fondo funcione, por ejemplo, uno que no debería funcionar todavía, o al menos funciona un poco, es si acaso pero también es intenso sobre uno más intenso. En dado caso, funcionaría alguno que sea oscuro. ¿Sí? Todavía puede funcionar un poco más, se aprecia, ¿sí? Aunque normalmente las letras rojas no se acostumbran del todo. En dado caso, les funcionan los elementos más, hasta que digamos, más claros que esto. Entonces, todavía funciona de alguna forma. Entonces, tengan esas recomendaciones al momento de trabajar con estos elementos. Bien, entonces, con esta actividad, perdón, con estas configuraciones, ¿sí? Les dejo de manera libre los patrones que ustedes quieran crear, pero eso sí con las recomendaciones que yo les dejé, de tal forma que puedan trabajar con la actividad que les voy a dejar como instrucciones más adelante. Ahora, cuestión muy, muy importante, de hecho ahorita aprovechando que estamos trabajando con esto, sí, que tiene que ver con cuestiones de imágenes. Bien, ahorita volviendo a lo que es a la parte de imágenes, una recomendación muy importante, porque este es un error que cometen muchos, ¿sí? Y es el hecho de que cuando tengan fondos oscuros o incluso ligeramente claros, pero que no tienden a ser blancos, importante que imágenes que inserten, o sea, si todo en fondos oscuros, no dejen imágenes con fondos blancos. Por ejemplo, voy a hacer, digamos, el ejemplo. Tengo aquí una serie de imágenes, o sea, que tengo aquí lo que son fondo blanco, ¿sí? Vamos a insertar este de aquí. Si ustedes dejan imágenes de estas características, salvo que el fondo, digamos, justifique tener esto, se puede dejar aquí, pero lo normal es que no se dejen esto, ¿sí? Es decir, porque eso se ve horrible en una presentación, ¿sí? Entonces aquí, si van a tener, por ejemplo, fondos oscuros, ¿sí? Procuren que las imágenes sean de carácter, o sea, de carácter transparente. Aquí en este caso,
Voy a, por ejemplo, a esta de aquí que no es totalmente blanco. Vamos a insertar, por ejemplo, esta otra imagen. Esto se ve todavía peor, ¿sí? O sea, de como el fondo no es totalmente blanco, pues se notan las diferencias. Esto es un error garrafal, ¿sí? En cuestiones de diseño. ¿Sí? Todavía a veces ciertos fondos aquí funcionan, pero también siempre que el contenido lo justifique, pero preferentemente no lo hagan. ¿Sale? En dado caso, busquen que los elementos sean de contraste algún otro para que esto funcione. Pero aquí, si aquí no se ve, digamos, no se ve, digamos, no tan bien, aquí se ve horrible. En este caso, busquen imágenes que tengan fondo transparente. Hay aplicaciones o elementos que pueden eliminar el fondo. De hecho, hay incluso ya editores de imágenes de IA que les pueden quitar el fondo. Por ejemplo, aquí tengo estas mismas imágenes, pero que son PNG y que ya no tienen fondo blanco, o sea, es fondo transparente. Todavía esto funciona mucho mejor. ¿Sale? Entonces aquí porque no desarmoniza con el fondo. Entonces esto puede funcionar bien. De la única forma que se pueden agregar, digamos, imágenes de fondo blanco, que no sea, por ejemplo, cosas funcionales como esta, puede ser cuando el fondo también sea blanco. Por ejemplo, voy a modificar esta parte de aquí. Ahorita porque como dejé el patrón de diapositivas. Vamos a ver, es el fondo totalmente blanco. ¿Sí? Aquí está. Si yo inserto una imagen, por ejemplo, que sea en fondo blanco así, pues pues no se nota. ¿Sí? Porque obviamente armoniza con el fondo. ¿Sí? Entonces, lo más, donde sí se va a notar es, por ejemplo, aquí, donde el mismo fondo está tapando lo demás. Entonces, lo más que pueden hacer es recortar o bien optar justamente por imágenes que tengan el fondo transparente y en PNG. ¿Sale? Al menos este de aquí. Voy a configurar este de acá. Aunque lo desplacen aquí, de todos modos, como tiene fondo transparente, no tiene mayor problema. Entonces, siempre, o sea, procuren que, dependiendo de su fondo, sí, verifiquen que si funciona con imágenes en blanco, solamente, bueno, si las imágenes tienen fondo blanco, colóquelas solo si el fondo tiene el fondo blanco. Si tienen de otro color, ahora sí, en este caso todavía estos funcionan porque a lo mejor necesitamos destacar algún elemento variable, eso todavía medio puede funcionar, pero yo en lo particular no lo recomiendo. Sí, sino de que sean imágenes de carácter, sean transparentes. Bien, entonces, con esto, digamos, les voy a dejar yo lo que sería ya finalmente la actividad que tienen que hacer, ¿sí? Me interesa que creen sus propios patrones de diapositivas, ¿sí? Y que, digamos, o sea, que presenten uniformidad en el contenido, ¿sí? Que también sea un manejo de colores adecuado, ¿sí? Y ahí, pues, ya, o sea, ya dejaré que ustedes, digamos, experimenten con este elemento. Si tienen alguna duda o otra cuestión, estaré a sus órdenes y ya nada más está pendiente la actividad que tienen que hacer. Les agradezco la atención y que tengan una excelente tarde.